Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy les vengo a traer la palabra de Dios que está en el capítulo 4 de Primera de Juan y dice así: el espíritu de verdad y el de error. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Conocer a Dios por medio del amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, quien es Jesucristo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Obediencia a los mandamientos de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces acá, amados hermanos, gente de YouTube, gente que esté viendo este video, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan capítulo 4 que nos amemos mutuamente. También Cristo dice, perdonen continuamente sus, las ofensas de los demás, para que el Señor perdone las ofensas que ustedes les hacen. Pero acá también en el versículo 20 dice que hay que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y qué son los mandamientos de Dios? Lo que conocemos: no tener dioses ajenos, no hacerse imagen alguna de lo que está en el cielo, en la tierra o cualquier ídolo, no postrarse, no adorarla, no respetarlo, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el sabbat, honrar a tus padres, no matar, no robar, no adulterar, no mentir, no decir falsos testimonios ni mentiras, y tampoco codiciar los bienes ajenos. Porque al tú amar a tu prójimo y amar a Dios, cumples los mandamientos de Dios. Y conforme también vemos que en la palabra acá en Primera de Juan habla de que hay que obedecer los mandamientos de Dios, y hay que amarnos unos a otros, tanto con los creyentes y como los que no son creyentes. O sea, claro, hay que también ser sabios en quien nos juntamos, no guardar rencor a nadie. Pero acá también dice, acá el Señor habla a las personas. Por ejemplo, dice, todo espíritu habla de una persona, que Jesucristo ha venido en carne. Todo aquel que sabe quién es Jesús lo conoce, pero también tiene que permanecer en él, porque también Cristo dice, permanezcan en mí para que tengan mucho fruto. No basta solamente con conocer, sino permanecer en él. Entonces, claro, porque nosotros somos alma y espíritu y cuerpo. Por eso acá el Señor dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo venido en carne. Y en mi título del capítulo 4 de 1 Juan dice, el espíritu de verdad, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el espíritu de Cristo, el espíritu del Padre y el de error. Sabemos que el espíritu de error es aquel que es del mundo. Por eso que después dice
que ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Y luego habla de que hay que amarse unos a otros porque Dios es amor. Claro, Dios es amor, pero también el Señor sabe, y lo dice Jesús, que hay que arrepentirse continuamente de nuestros pecados. El pecado puede ser inconsciente o conscientemente. Hay que arrepentirse de cada gota de pecado que hay en nuestras vidas y guardar los mandamientos del Señor. Y pues obedecer los mandamientos del Señor, porque acá al final de 1 Juan dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay que amar a los hermanos también de la iglesia, pero también hay que llevar el Evangelio y que el Señor sea enviando obreros para poder ir a predicar en grupo a la gente que no conoce de Dios. Gracias a Dios que por medio de estos medios digitales se está publicando el Evangelio, estamos publicando el Evangelio y eso es muy bueno, ya que eh, cualquier persona en su hogar que tenga internet y tenga un medio digital puede conocer de la palabra de Dios sin moverse de su casa. Aunque yo les recomiendo claramente mejor ir a un culto presencial. Sí, yo sé, Cristo vive en los creyentes, pero igual hay que tomarlo de la forma antigua, ¿no? De predicar en las calles, de ir al culto presencialmente, ya que, como voy a repetir, Cristo está en los creyentes, no está literalmente en una casa de madera. O sea, me refiero a qué me quiero llegar a entender, ¿no? Dios está en todas partes, pero me refiero de que más está en los creyentes, en los que confían en Él, ya que en su palabra también dice que el Espíritu mora en nuestro cuerpo, mora en nuestro espíritu, mora en nosotros. Entonces, pues gloria a Dios que por medio de estos medios digitales se puede publicar el Evangelio, pero también es presencialmente, porque ¿quién les va a llevar el Evangelio a las personas que están en perdición? ¿Quién les va a llevar el Evangelio a las personas que están perdidas, pues no, están en pecado, o que saben de Dios pero se han alejado? ¿Quién les va a hablar? O a aquellas personas que no conocen de Dios. Entonces hay que hablarles a todas a esas personas. Es mejor a lo antiguo, ¿no? Presencialmente, ir en la casa de los hermanos o en la iglesia, pues presencialmente, es mejor presencialmente. Aunque claro, virtualmente si desean pueden ir, pero acá, como le digo, en 1 Juan habla de obedecer los mandatos de Dios, que ya conocemos que son los 10 mandamientos. Al respetar, guardar los mandamientos del Señor, estamos amando al prójimo y estamos amando a Dios por los cuatro evangelios, cuatro ordenanzas que Dios dice para él y las otras ordenanzas son para el prójimo. Porque si tú amas al prójimo, no le vas a matar, no vas a adulterar, no le vas a mentir, no vas a deshonrar a tus padres, ya que el pecado viene por el quebrantamiento de la ley de Dios. Entonces, eso les quería decir, amados hermanos, que publiquen este video, que compartan el Evangelio con otras personas, pero que vivamos conforme al Evangelio de Cristo. Obedezcan al Señor y pongan su mirada en Cristo Jesús, nada más. Que el Señor les bendiga.